Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 4 que lleva por título Productividad y umbral de rentabilidad, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre el análisis del proceso productivo desde el punto de vista de su productividad. Producción y eficiencia, eficiencia técnica y eficiencia económica, la función de producción y la productividad como indicador de la eficiencia. Comenzaremos hablando de la función de producción, que es la combinación de todas las cantidades de productos que es posible obtener a partir de todas las combinaciones eficientes de factores. Y en este esquema tenemos los inputs, que pueden ser materias primas, trabajo, capital, y que gracias a la función de producción son capaces de crear productos finales o output, bienes y servicios. En definitiva, el proceso productivo es el conjunto de tareas que transforman inputs en outputs. Por tanto, producir consiste en incrementar la utilidad de los bienes para satisfacer necesidades humanas. Pero la utilidad total de un bien se puede descomponer en 4 tipos de utilidades, que lo que van a hacer es añadir valor al bien. Estos 4 tipos de utilidades son las siguientes. La utilidad de forma, que consiste en transformar las materias primas en productos con la forma y las cualidades que el consumidor desea. Luego está la utilidad de lugar, al situar el producto en un lugar cercano y cómodo para el consumidor. También se encuentra la utilidad de tiempo, al permitir que el producto esté a disposición del cliente en el momento en el que lo necesite. Y por último, la utilidad de propiedad, que facilita la formación de la venta y la entrega del producto al cliente con el consiguiente traspaso de su propiedad. Y hablando de producir, vamos a hablar ahora sobre el proceso de producción. El área de producción se encarga del aprovisionamiento de los factores productivos necesarios y de su posterior transformación en bienes y servicios. Pero para poder entender el proceso de aprovisionamiento y transformación, podemos observar todo lo que hay que hacer para producir. Por ejemplo, la ropa que usamos. En primer lugar, es preciso disponer de la materia prima necesaria, que en este caso son los distintos tipos de tejidos. Estos tejidos, a su vez, se obtienen a partir de otras materias primas que nos ofrece la naturaleza, el algodón, la lana, el lino, etc. Y a continuación habrá que transportar estos materiales hasta el lugar donde se procesan, donde se hace el hilado, el teñido, etc., para así obtener las telas y tejidos adecuados. Una vez fabricada la tela, habrá que trasladarla hasta la fábrica de confección de ropa, donde con los materiales como hilo, botones y cremalleras se dará definitivamente la forma a la prenda de vestir. Este ejemplo muestra que aunque pueden ser distintas las empresas que llevan a cabo las actividades mencionadas, sus procesos de producción tienen una característica común. Es decir, en este esquema se ve cómo utilizan materiales más o menos elaborados, factores, recursos naturales, maquinaria, instalaciones, medios de transporte, etc. Y trabajadores especialistas en distintas tareas para dar la forma adecuada a la ropa, que es el factor trabajo. Es decir, todo proceso de producción requiere unas entradas o factores de producción y genera unas salidas o productos. Tal proceso puede comportar cambios físicos o químicos en los materiales, un ensamblaje de componentes, etc. Si se observa la actividad productiva de las empresas, vemos que existen diferentes formas de producir. Y los criterios básicos que las diferencian son los siguientes, son los que aparecen aquí en la diapositiva. Vamos a tener en cuenta según el destino del producto, según el grado de homogeneidad y según la dimensión temporal. Con respecto al destino del producto, nos podemos encontrar por encargo o también una producción para el mercado. Cuando hablamos de la producción por encargo o por pedido, es cuando la empresa elabora el bien o servicio a partir de los deseos del cliente. Por ejemplo, una reparación de fontanería o, por ejemplo, la confección de un traje a medida. Mientras que la producción para el mercado es cuando se produce para los consumidores en general.
Según el grado de homogeneidad, nos encontramos por una parte con la producción artesanal y en serie o en masa. En la producción artesanal, cada producto tiene sus propias características, mientras que en la producción en masa los productos son idénticos y estandarizados, como por ejemplo ordenadores, bolígrafos, automóviles, etc. Una forma intermedia entre la producción artesanal y en masa es la producción por lotes, en la que se fabrican cantidades pequeñas de una gran variedad de productos. El sector textil, el calzado y la juguetería son algunos de los casos. La producción en masa constituye el sistema de fabricación dominante en la actualidad y sus principales características son las siguientes. Las máquinas y los puestos de trabajo están alineados en cadena y concentran un número muy elevado de máquinas y trabajadores. Y además las tareas se definen de una forma muy minuciosa y existe una marcada división del trabajo. Según la dimensión temporal, que seguiría la última clasificación, podemos hablar de producción continua y producción intermitente. En la producción continua, el proceso se realiza sin interrupciones, como su nombre indica. Pueden ser los altos hornos, las refinerías de petróleo y en general en los sectores en los que es muy costoso detener el proceso. Por el contrario, la producción intermitente no requiere continuidad y las interrupciones no plantean problemas técnicos ni de coste. Y aquí podemos hablar del caso de talleres de reparación, de comercios, etc. Vamos ahora a tratar la eficiencia técnica y la eficiencia económica. Nos centraremos en el primer cuadro, donde si podemos optar entre varias técnicas para lograr una misma producción, vamos a escoger aquella que sea más eficiente, es decir, aquella que emplee menos factores. Por ejemplo, si la empresa consigue fabricar 100 pantalones con 4 máquinas en 100 horas de trabajo, que sería la técnica número 1 de esta primera tabla, es más eficaz que otra empresa que elabora solo 80 pantalones con esas mismas máquinas y con las mismas horas de trabajo, ¿no? Que sería la técnica número 2. Por tanto, un método es técnicamente más eficiente que otro si la producción que se obtiene es la máxima posible con la misma cantidad de factores dada. Pero en la práctica lo habitual es que nos encontremos con varias combinaciones igualmente eficientes desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, se pueden fabricar los mismos 100 pantalones en 150 horas de trabajo, pero con 3 máquinas diferentes, que sería la técnica número 3. Y no se puede decir si esa técnica es más o menos eficiente que la primera, porque exige más trabajo, pero con menos máquinas. Cuando existen varias combinaciones posibles para lograr la misma cantidad de producción, la elección depende del coste de los factores. Calculando sus costes y comparando, y ahora nos fijaríamos en la tabla 2, vamos a observar que es preferible la técnica 1 porque reduce costes, es decir, su eficiencia económica es mayor. Al elegir esa técnica 1 frente a la técnica 3, estamos sustituyendo factor trabajo por factor capital, lo cual pues coincide con la tendencia de nuestra sociedad hacia procesos de producción cada vez más intensivos en capital. Es decir, una forma de producir es más eficiente técnicamente que otra si logra producir una mayor cantidad de bienes y servicios con los mismos factores o producir lo mismo con menos factores. Y una forma de producir es más eficiente económicamente que otra si consigue producir lo mismo pero con menos costes o producir más con los mismos costes. Y ahí pues les he puesto un esquema donde la eficiencia técnica, su característica es que no despilfarra recursos, mientras que la eficiencia económica es aquella que tiene una técnica más barata. Vamos a hablar ahora de la función de producción. Y una vez que sabemos cuál es la técnica más eficiente, hay que decidir pues qué cantidad producir. Y para responder a esta pregunta, las empresas estudian la función de producción. Vamos a verlo con un ejemplo y en este cuadrante vemos que existe una empresa que produce pantalones. ¿Cuántos pantalones se podrán producir diariamente si suponemos que se dispone de un local y una máquina de coser?
y que a corto plazo solo puede variar el número de trabajadores. Pues si observamos este cuadrante, vemos que con el primer trabajador la producción pasa de 0 a 15 pantalones al día. Este aumento refleja el producto marginal de ese primer trabajador, es decir, lo que añade a la producción ese trabajador. Con un segundo trabajador la producción llega a 34 pantalones, aumentando el producto marginal a 19 unidades. El que el producto marginal del segundo trabajador sea mayor al primero no se debe a su mayor talento o esfuerzo, sino a las ventajas de la división técnica del trabajo, ya que el primer trabajador tenía que medir, cortar y coser con la consiguiente pérdida de tiempo en cambiar de tarea. Y con los dos trabajadores, mientras uno mide y corta, el otro puede continuar cosiendo y así aumenta significativamente la producción. Y ahora, fijándonos en este gráfico, observamos que con 3 trabajadores la producción aumenta, pero solo en 10 pantalones. Esta disminución del producto marginal se debe a que ese tercer trabajador empieza a sobrecargar las instalaciones. 2 personas pues no pueden coser al mismo tiempo con una sola máquina, por lo que se pierde tiempo en espera. Esta limitación es aún más evidente con 4 trabajadores, pues su producto marginal es de 4. Y si se cuenta con un séptimo trabajador, se molestan unos a otros y la producción disminuye. Así, el producto marginal del séptimo, como ven, es negativo, ya que desciende la producción de 51 a 47 pantalones, que sería ese punto G. Y es que según el principio económico de los rendimientos decrecientes, el producto marginal de un factor de producción, por ejemplo el trabajo, comienza a disminuir a partir de un determinado punto, a medida que se utiliza una cantidad de él, si se mantienen constantes los demás factores. Vamos a hablar ahora de la productividad, que es la que mide la eficiencia y relaciona la producción de un periodo con la cantidad de factores empleados. ¿De qué factores depende esa productividad? Pues va a depender de la formación, de la experiencia, de la maquinaria y de la motivación. Sabemos que la productividad es el indicador utilizado para medir la eficiencia de la empresa. Pero ¿cómo se mide esa productividad? Ahí en esta diapositiva aparece esa fórmula. Productividad es la división entre la producción obtenida partido por los factores utilizados. Pero según nos refiramos a un factor en particular o a la totalidad de los factores, se distinguen 2 tipos de indicadores de productividad. Puede ser la productividad de un factor o bien la productividad global de la empresa. Con respecto a la productividad de un factor, es la división entre la producción obtenida entre las unidades del factor trabajo empleada. Y la productividad global es el valor de la producción dividido entre el coste de los factores utilizados. Veamos un ejemplo. Con este ejemplo vamos a calcular la productividad de un factor. Tenemos una empresa que se dedica a la producción de zapatos y este año la producción ha sido de 576.000 unidades. Esta empresa tiene 40 trabajadores y cada trabajador trabajó 1.800 horas al año. Para calcular la productividad del factor trabajo, vamos a dividir esos 576.000 unidades, las dividimos entre el producto que se obtiene de 40 por 1.800. Es decir, 40 son el número de trabajadores y 1.800 son las horas que cada trabajador trabajó en el año. El resultado nos da 8 unidades hora trabajador. Imagínense que al año siguiente la plantilla aumenta a 45 trabajadores, trabajando pues las mismas horas y se obtiene una producción de 729.000 unidades. Con estos datos vamos a calcular cuál es la productividad del factor. Pues sería la división entre 729.000 dividido entre el producto de 45 por 1.800. El resultado final da 9 unidades hora trabajador y esa sería la productividad de un factor.
La productividad global de la empresa es aquella que relaciona la producción con el conjunto de los factores utilizados para su obtención. Es decir, es la división entre la producción obtenida partido por esos factores, materias primas, más trabajo, más capital. El problema para medir esta productividad global es que no se pueden sumar magnitudes heterogéneas, como unidades físicas de materia prima, horas trabajador y horas máquina. Por ello, todos los componentes han de ser valorados en una unidad de medida común, o sea, en unidades monetarias, multiplicando pues cada unidad de producto o de factores por su precio, con lo que la fórmula queda como sigue. La productividad global es igual al valor de la producción partido por el coste de los factores utilizados. Los datos de productividad nos permiten conocer la evolución de la eficiencia de una empresa o de un país a lo largo del tiempo o su comparación con la de otras empresas del mismo sector. Para ello es útil expresar los datos como números índices, tal y como aparece en este cuadrante de la diapositiva. Es decir, tomando un año como referencia, como año base. Ahí aparece el año 0, que lo utilizamos como año base, dando en el índice de productividad el valor de 100. Y así calcularemos los siguientes datos aplicando esa fórmula. Por último, hablaremos sobre las causas del crecimiento de la productividad. Y entre estas causas están, por ejemplo, la primera de ellas es la inversión en bienes de capital, que se utiliza para producir y que son el capital productivo de la empresa, es decir, edificios, maquinaria, etc. Si los trabajadores de una empresa tienen mejores herramientas y equipos que los de otra, van a poder hacer mejor su trabajo y más deprisa, y su productividad será mayor. Otra de las causas es la mejora del capital humano, es decir, de los conocimientos y las cualificaciones que adquieran esos trabajadores con la educación, con la formación profesional y con la experiencia. Otra de las causas es el cambio tecnológico, ya que es el tercer determinante de la productividad, ese avance en el conocimiento tecnológico. Y es que las mejores tecnologías se traducen en mejores productos, mejores maneras de producir bienes y mejores modos de organizar la producción. Y la última causa es la calidad de la gestión de los recursos, ya que los recursos, tanto físicos como humanos, por muy buenos y abundantes que sean, deben organizarse y gestionarse de una forma eficaz.